Bueno, compañeros, compañeras, primero quería compartir con ustedes una reflexión, si me permiten, un poco más histórica, que tiene que ver con la historia reciente de nuestro país, de nuestra provincia. Y yo recordaba, hoy viniendo para acá, cómo en aquella campaña del año 2019, que estuvimos recorriendo por otros medios y de otra forma, la estuvimos recorriendo en auto, en la ruta, la estuvimos en el Clio. Estaba manejando de acá, Carly. Pero estuvimos recorriendo la provincia en condiciones muy desfavorables. Y me permito recordarlo porque en aquel momento, Coti, cuando veníamos para Chivilcoy, cuando íbamos a cada pueblo de la provincia de Buenos Aires, estábamos conscientes de que estábamos enfrentando a un aparato, no político, sino político, económico, judicial, mediático, tremendamente poderoso. En aquel momento gobernaba Macri en el país, Vidal en la... Viste que en general los callan. Vidal en la provincia y se había instalado, creo que sería más correcto decir, habían instalado la idea de que iban a gobernar el país y la provincia, no sé, no solo un periodo más, sino tal vez por una década o por décadas. Estábamos recorriendo la provincia de Buenos Aires de manera artesanal, de manera militante, pero cuando todo el mundo pensaba que era absolutamente imposible ganarle a Macri primero, pero seguro ganarle a Vidal. Se hablaba de que Vidal tenía que elegir si iba de candidata nacional, si desdoblaba las elecciones. ¿Se acuerdan? Tenía que elegir a dónde iba, era imbatible. Y yo recuerdo esto, claro, la Leona, Heidi, bueno, está bien. Después quedó mojada cruzando el riachuelo, pero quiero que reflexionemos, porque en aquel momento pasaba algo que era un poco perturbador para los que lo experimentábamos. Nosotros hacíamos reuniones con empresarios, estuvimos aquel momento en la Paquetá cerrada, pero estábamos reunidos con empresarios, con docentes, con representantes del sistema de salud, con la dirigencia política, con los sindicatos, y hacíamos estas reuniones un poco en aquel momento a pulso, y luego hacíamos alguna reunión en una plaza, en un club, en algún lugar para poder hablar con la sociedad de estas reuniones abiertas, invitando a todos. En aquel momento ellos iban a ganar y nosotros teóricamente estábamos repudiados, estábamos realmente cancelados prácticamente políticamente. En aquel momento se decía no vuelven nunca más. Y quiero volver a este momento porque después de tanto esfuerzo, que no fue un esfuerzo ni de un auto, ni de una campaña, ni de un militante, sino que fue un esfuerzo de un pueblo entero. Fue un esfuerzo de cada uno, en cada una de las localidades, de todos los que estábamos viendo que eso no le servía más a nuestro pueblo y que había que terminarlo lo antes posible. Fue un esfuerzo de cada uno de los dirigentes sindicales, fue un esfuerzo de los dirigentes políticos, fue un esfuerzo de los vecinos y vecinas, pero fíjense, había como una doble sensación. Por un lado, íbamos, llegábamos, convocábamos y recibíamos muchísimo, no solo muchísimo afecto, sino mucha escucha y mucho acompañamiento, y mientras tanto, en los diarios decían que volvía a ganar la derecha, que la derecha le daban mejor las encuestas y publicaban un montón de estudios
y un montón de opiniones y columnas de diarios y litros de tinta diciendo que el peronismo, que el kirchnerismo no podía ganar la elección. Y a mí me daba la sensación de que lo triste de eso era que de manera subterránea y por abajo estaba ocurriendo una cosa distinta, pero que algunos, tal vez por leer los diarios, tal vez por ver los noticieros porteños, tal vez por recibir toda esa descarga en las redes sociales, se habían convencido y habían generado un clima de desánimo, habían generado un clima derrotista, una sensación de que la elección estaba perdida. Allá por mediados de 19 no había una sola encuesta que nos diera ni siquiera cerca de poder ganar la provincia de Buenos Aires. Y yo me pregunto si esos eran errores de las encuestas, apreciaciones inadecuadas y equivocadas de los columnistas porteños, o si era al revés, parte de la política que estaban llevando adelante y que estaban desarrollando para generar decepción, para que bajáramos los brazos, para que pensáramos que esa elección estaba perdida, que era una causa perdida, o que era una cosa de una minoría intensa, o de algunos convencidos, o de algunos que estábamos un poco locos también, y que sin embargo seguíamos empujando para adelante cuando en realidad no se iba a poder ganar la elección. Y yo mirando ahora lo que ocurre en los diarios, lo que pasa en las encuestas, y donde en todos lados dicen que va a ganar Bullrich, o que va a ganar Larreta, o hasta que va a poder, o que puede ganar Milei, y lo dan por un hecho, y que el peronismo no llega en primera vuelta, no llega al balotaje, no llega a ningún lado, y que de nuevo estamos repudiados, y que las dificultades que realmente tenemos y que realmente tuvimos, incluso las discusiones internas, generaron entonces una desmotivación, una desmovilización, que lo que hay es un clima social de apatía y desánimo. Cuando leo eso, no digo si no nos están queriendo hacer caer de nuevo en la misma trampa. La vez pasada la elección la ganamos los convencidos, la ganamos los que no bajamos los brazos, la ganamos los que no paramos. Ni un solo día de militar, y los que entendimos que la estrategia de la derecha muchas veces no es ganar en las urnas, sino ganar en las cabezas del pueblo, y que haya quienes ni siquiera están dispuestos a dar una batalla porque la consideran imposible. Miren, imposible es nada más lo que no se intenta. Y me parece que hoy, cuando uno viene a Chivilcoy, después de todo este tiempo, después de haber gobernado en pandemia, después de haber gobernado cuando hay una guerra en Europa, después de haber gobernado después de la sequía peor de los últimos 100 años, después de haber gobernado con tantas dificultades imposibles de negar, venimos acá y Coti me dice, hagamos un acto, reunamos a la militancia y llenamos el club. Se queda gente afuera. Yo digo, no nos estarán engatusando, no nos querrán mentir, no nos querrán desactivar, no nos querrán mandar a nuestra casa, no querrán que no demos la pelea, que no demos la lucha, que no demos la discusión. Así que, compañeros y compañeras, yo les puedo decir que los diarios dirán algo, los canales de televisión otra cosa, las redes otra, pero la única verdad es la realidad y está en nuestros pueblos. Está en nuestra gente. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira, Coti! Mirá, porque es cierto que nos ha tocado atravesar en esta época de gobierno circunstancias totalmente inesperadas, circunstancias completamente excepcionales, circunstancias absolutamente dramáticas, como en el caso de la pandemia, que son tiempos muy complicados, no solo
en nuestro país o en nuestra provincia, sino a nivel internacional, que son épocas de incertidumbre, donde hay crisis energética, climática, crisis financiera, crisis de los alimentos, crisis para todos los gustos y de todos los colores. Pero me parece que hay quienes comprendemos, y si ustedes están acá debe ser porque comparten conmigo la convicción de que estamos enfrente de una elección decisiva, de que estamos enfrente de, como dijiste, Coti, hoy una bisagra, dijiste, un momento, de esos momentos donde se determina la historia, no del próximo periodo para el intendente, para el gobernador o para el presidente, me corrijo, para el gobernador, para el presidente o para la intendenta que viene en Chivilcoy. Sino que lo que estamos disputando hoy, lo que estamos discutiendo, sea probablemente los próximos, no 4, sino 8, 10, 15, 20 años de la Argentina, ¿no? Que estamos discutiendo algo demasiado importante y demasiado relevante. Por eso quiero hacer un poco de eje en esto, porque creo que por lo menos quienes están acá, quienes estamos metidos en esto, quienes tenemos la voluntad, la gana, los que no vamos a dejar que nos convenzan con 3 publicidades y 2 encuestas, me parece que tenemos que poner un poco blanco sobre negro de qué se trata esta coyuntura, este momento histórico. Miren, en la elección del año 2015, cuando ganaron Macri y Vidal, en ese momento había 2 cuestiones que yo siempre resalto en comparación con esta. La primera es que se trataba de una fuerza política que se presentaba como no política. Vinieron como si fueran, bueno, un grupo de empresarios, un equipo de trabajo, una cuestión externa a la política. Era mentira. Venían de gobernar, bueno, no quiero ir atrás como Boca o como esa mega empresa que era parásita del Estado que tenían, sino también venían de gobernar la ciudad de Buenos Aires por mucho tiempo, pero se presentaban como lo nuevo y lo novedoso. Y hay una parte importante de nuestro pueblo que tal vez incluso no le iba mal, reconocía lo que se había logrado, pero decía, bueno, qué sé yo, probemos con algo nuevo. Había un elemento de novedad. Había un elemento de novedad, por supuesto. Por supuesto que fue una campaña, pero era la novedad. Y bueno, y estaban estos que se comportaban aparentemente distintos, tenían otra forma de actuar, bueno, como sea, pero eso era distinto, ¿no? Y lo otro distinto era que en los canales de televisión, en la publicidad, en su campaña, que fue una campaña de marketing, se dedicaron a proponer y a vender, después de 12 años y medio de gobiernos de Néstor y Cristina, que en realidad no venían a hacer una transformación de fondo, que no venían con un país distinto y de otra orientación, sino que decían, ahora vos decías la derecha o los derechos, era la derecha en ese entonces que decía no van a perder ningún derecho, textualmente. Todo lo que tienen lo van a conservar, lo que anda bien sigue. Planteaban como una continuidad en los grandes trazos de la política que venía llevando adelante el kirchnerismo, y después decían lo que anda mal lo vamos a mejorar y lo vamos a solucionar. Y entonces le decían a los laburantes que le iban a sacar el impuesto a las ganancias, que habían armado toda una cuestión con el impuesto a la ganancia. Bueno, en mi gobierno no van a pagar el impuesto a la ganancia. A los jubilados que les iba a dar el 82% móvil, que venían con la pobreza cero. Recuerden, porque es de un calibre inmenso, de un calibre inmenso, que decían también que la inflación la solucionaban en 2 minutos. Vinieron a vender espejitos de colores. La verdad que en aquel momento habían planteado que todas las cuestiones que eran objeto de enojo o de inconformidad o de malestar
o de reclamos sectoriales, todo eso lo iban a solucionar. Hicieron una campaña focalizada a cada uno de los sectores y al jubilado le decía lo que quería oír, y al maestro lo que quería oír, y al policía lo que quería oír, y al laburante lo que quería oír. Y en aquel momento, quienes estábamos en el gobierno, nosotros en el Ministerio de Economía, entonces decíamos, no es así. No es verdad que no van a endeudar al país, porque siempre ese sector político, esos grupos económicos endeudaron al país. No es verdad, decíamos que iban a subir las jubilaciones, al revés, las iban a bajar. Decíamos que no era verdad que le iban a sostener los derechos laborales, los derechos previsionales, que iban a mantener las políticas que había de obra pública, las políticas educativas, el presupuesto educativo, todo lo que habíamos conquistado en 12 años y medio de Néstor y Cristina. Decíamos que estaba en riesgo, estaba en peligro y se lo iban a llevar puesto. Y decían que estábamos haciendo una campaña del miedo. Y campaña del miedo era un término que utilizaban para explicar, para señalar que nosotros refutábamos y discutíamos cada una de sus promesas diciendo que no eran verdad. Y la campaña del miedo era una acusación a nosotros, como tratando de decir que agitábamos un fantasma cuando en realidad no lo era. Fíjense qué interesante, porque digo, lo primero que pasó es que en el 15 eran una novedad, y ya no son una novedad, porque gobernaron 4 años la Argentina, hicieron todo mal, rompieron todo y nos dejaron tierra arrasada. Endeudaron al país, trajeron al Fondo Monetario, nos privaron de los derechos, persiguieron a los trabajadores y trabajadoras, destruyeron la educación, destruyeron la salud, hicieron todo mal, todo, absolutamente todo mal. No hay una sola cosa que ese gobierno que tuvieron Macri y Vidal se pueda rescatar como buena de lo que hicieron. Así que ahí hay una diferencia. No son ninguna novedad, no son el futuro, son el pasado de la Argentina y quieren volver a repetir las mismas cosas, agredir a los laburantes, a los sectores medios, a los empresarios. Y eso por un lado. Y por otro lado, aquella campaña donde uno tenía que andar diciendo que atrás de cada promesa había una mentira, ahora cambió. Ahora cambió. Ahora en los canales de televisión, a cara descubierta, en las entrevistas, cada vez que les preguntan, lo que hacen no es hacer promesas electorales, es una campaña de amenazas. Dicen que van a bajar las jubilaciones, dicen y avisan que van a privatizar las empresas públicas, dicen que van a recortar la inversión pública en salud, en educación, dicen que van a echar a los trabajadores de todos los sectores del Estado, dicen que nos acostumbramos a vivir por encima de nuestras posibilidades. Dicen entonces que vienen a quitar y a restringir derechos. Entonces el otro día cuando yo señalaba que esto era así, repitiendo además lo que Carrió dijo con toda sinceridad, en el marco de la pelea interna que tienen, pero con toda sinceridad, dijo, miren que si vienen a ajustar, miren que si vienen a restringir, miren que si vienen a arrebatarle los derechos a la gente, eso viene acompañado de represión, dijo, de muerte y de violación de los derechos humanos. Y que los que quieran hacer eso, acusando a la otra parte de su propia agrupación política, que los que hacen eso y que los que hagan eso van a terminar juzgados por violaciones de los derechos humanos. Lo dije y me empezaron a acusar a mí. Y yo dije, simplemente lo que estoy haciendo es repetir textualmente lo que dicen. Dice, bueno, pero esa es una campaña del miedo. No, esto no es una campaña del miedo. Lo que pasa es que da miedo la campaña que están haciendo.
Da miedo lo que le proponen al pueblo argentino, da miedo lo que le proponen a la provincia de Buenos Aires. Dos diferencias, compañeros y compañeras. Primero, no son ninguna novedad, gobernaron hace poco, hace 3 años y medio, 4, eran un gobierno de fracaso y del ajuste. Y hoy ni siquiera, y probablemente porque gobernaron hace poco y nadie les creería sus mentiras, ni siquiera vienen a engañar, a mentir y a prometer, sino que vienen a amenazar y vienen a decirle a nuestro pueblo cada una de las cosas que le van a quitar. Por eso, compañeros y compañeras, me parece que esta vez recién veníamos, y Coti hizo muy bien en armar una gran reunión acá en Chivilcoy con los empresarios, empresarias, con comerciantes, con emprendedores. Hizo muy bien y yo quiero felicitar no solo a Coti, sino a toda la militancia y a toda la lista de Chivilcoy, porque, ¿saben qué? Si no hay un trabajo previo, si no hay una militancia, es imposible organizar lo que hoy se organizó, es imposible tener esa convocatoria y es imposible que cada uno que agarró el micrófono valore y tenga en cuenta lo que hizo Coti y lo que hicieron ustedes, a pesar de no ser gobierno. Así que, como dijo Coti, si eso hicieron siendo oposición, lo que le espera de bueno a Chivilcoy cuando sean gobierno. Y es importante porque la vez pasada, alguien, o por incrédulo, o por inocente, o por poco atento, por distraído, puede haber creído alguna de sus propuestas, alguna de sus promesas y alguno de sus presuntos proyectos. Luego fue claro que se trataba de una estafa electoral. Y fue claro no solo porque lo denunciamos y después ocurrió otra cosa, porque quiero en esto ser justo también. Uno puede en campaña decir, bueno, vamos a terminar tal ruta, hacer tal puente, o terminar la cloaca, o lo del agua. Puede ir por ahí prometiendo con toda la buena fe, intentarlo, y que después por situaciones externas, exógenas, por lo que sea, que no pase y que no ocurra. Y puede ser que haya un traspié, que haya una dificultad, un obstáculo, un límite y no pase. Pero no fue eso lo que ocurrió en el gobierno de Macri. Las cosas que prometían jamás habían pensado hacerla, y eso hasta apareció confesado por los propios protagonistas. Me acuerdo que poco después de que lo echaran a Prat Gay del gobierno, le hicieron una entrevista y le dijeron, pero ¿cómo ustedes habían dicho que iban a subir la jubilación y no la subieron, o sacar el impuesto a la ganancia? No me acuerdo cuál de las promesas, y no la cumplieron. Y el tipo dijo, miren, yo estaba en los equipos que estaban armando el plan de gobierno del macrismo, cuando el macrismo estaba en campaña, y nunca estuvo en los planes hacer eso, no figuraba en ningún plano. Así que, para el que tenga alguna duda, sepa que estamos tratando con una oposición que es cínica, mentirosa y despiadada. Nunca pensaron hacer eso, y demostraron lo que son capaces de hacer y cómo son capaces de trabajar con el engaño. Y después otro que anduvo por ahí, Sturzenegger, ¿se acuerdan? Uno que cada vez que hay una desgracia en la Argentina está metido en el gobierno. Es una fija, lo estuvo en los 80, al final de la dictadura, lo estuvo de nuevo durante el gobierno de Cavallo, lo estuvo en el gobierno de Macri, y fíjense, y le preguntaban a él cómo había sido candidato, porque creo que fue candidato a diputado, una cosa así, y que él no sabía ser candidato, decía. Entonces que le explicaron y le dijeron, vos básicamente no tenés que decir nunca lo que pensás hacer. No hables de lo que pensás hacer. Claro, era en inglés, lo decía en inglés. Nos toman un poco de giles, ¿no? Bueno, sepan que en inglés también lo vamos a entender. Pero fíjense, un tipo que confiesa que la campaña se trata de nunca decir lo que vas a
querer hacer, de lo que pensás hacer. Otro que dice que lo que decía mirando a los ojos en un spot publicitario del candidato a presidente era total mentira y nunca estuvo ni estudiado, ni analizado, ni formó parte del plan de gobierno. A eso llegaron. Esos son los que gobernaron. Y quiero decir que esos eran Macri, Vidal, Sturzenegger, Pratgay. Pero también esos fueron Larreta, Bullrich, Ritondo, Santilli, Grindetti. Son los mismos. La derecha tiene muchos candidatos, pero tiene un solo proyecto. Y ya gobernó, ya fracasó y ya rompió todo. Entonces, hablando con los empresarios hoy, me parece que es importante hacer estas reuniones. Fue importante, Coti, la reunión de hoy, una importante iniciativa porque nos permite un poco cara a cara, incluso reconociendo todo lo que falta, las dificultades que hay, dejar en claro algunas cosas. Lo primero es que probablemente en 2015 alguien que de manera superficial o tal vez atrapado por el voluntarismo dijo, bueno, capaz que voto a estos, quiero un cambio, ¿se acuerdan? Quiero un cambio, entonces voto a estos, a ver si... Y incluso sectores que no estaban mal, que les faltaba algo, que tenían alguna disconformidad, algún malestar, pero no estaban mal y sin embargo votaron al macrismo pensando, creyendo ingenuamente que eso les iba a traer una mejora o un bienestar. Bueno, esta vez están diciendo lo que piensan hacer. Y yo creo que es muy importante la reunión de hoy, sobre todo con sectores que no son tan afines, sectores que no nos prestan tanto oído o que tal vez desconfían de nosotros. Bueno, hay que hacer un esfuerzo inmenso porque esta vez sí están diciendo lo que piensan hacer. Esta vez sí están diciendo que vienen a privatizar todo. Hoy, hablando con los empresarios, pedían una obra para el parque industrial, pedían más crédito, pedían determinados niveles incluso de cuidado y protección por parte del Estado, pedían lo contrario de lo que les ofrece la oposición. Pedían lo contrario, sectores empresariales. Bueno, esta vez nadie, absolutamente nadie, puede hacerse el distraído. Nadie puede decir, lo voté pensando que iba a mejorar, que iba a haber más crédito, o que iba a haber más rutas, o que iba a haber más escuelas, o que iba a haber más universidades, o que iba a haber más centros de salud, o que iba a haber más equipamiento, o que iba a haber más médicos, más enfermeros. Nadie puede votar pensando eso porque están diciendo lo contrario. Pero ¿saben qué, compañeros y compañeras? La sociedad, y sobre todo determinados sectores de la sociedad que tal vez no está tan atento de las cuestiones políticas, que tal vez está en otra, que tal vez por los problemas que tienen, las dificultades que legítimamente tiene, no está escuchando, no está atendiendo, o incluso con esas campañas que segmentan y le dan el mensaje preciso al que lo quiere oír y al otro no se lo muestran. Nadie de eso le podemos echar la culpa. Esta vez la responsabilidad es completamente nuestra. Tenemos que dedicarnos hasta que el último bonaerense y la última bonaerense no conozca lo que espera del otro lado, lo que está en riesgo si gana la derecha, lo que están diciendo, lo que repiten, las amenazas que hacen, el proyecto de país que ofrecen. Hasta que el último bonaerense y la última bonaerense no se enteren, no podemos parar de militar. Tenemos que recorrer todos los sectores sociales, tenemos que recorrer las fábricas, las escuelas, los barrios, tenemos que recorrer hasta la última esquina explicando lo que está en riesgo, porque lo que está en riesgo, las amenazas que hay, las amenazas que dicen, son proporcionales también a lo que venimos a defender. Nos hemos dedicado 4 años, con todas las dificultades que tuvimos, ¿saben a qué? Ampliar derechos. Ellos decían que iban a hacer, ¿se acuerdan? 3.000 jardines de infantes. Luego de esos 3.000 jardines de infantes que nos los daban a cambio del fútbol para todos que sacaban. En aquel momento prometían expandir la educación, abrir escuelas, que lo más importante es el sistema educativo, y lo que vinieron a hacer es cerrar las escuelas rurales, cerrar las escuelas del Delta porque decían que no eran rentables.
¿En qué cabeza cabe que para ver si un pibe o una piba necesita educación o no y si se la tiene que dar el Estado, lo que hay que hacer es mirar una planilla, a ver cuánto cuesta, cuánto sale y ver si conviene o no conviene? Miren, nosotros lo hemos explicado una y mil veces. La educación es un derecho. Y hoy, día 26, un día que recordamos a Evita, ¿cuándo mejor para decir que donde hay una necesidad, nace un derecho? Y si el pueblo tiene un derecho, nosotros tenemos la obligación, aunque lleve tiempo, aunque cueste, aunque falte, de garantizarlo. Tenemos la obligación de garantizar esos derechos. Decían que iban a hacer 3.000 jardines de infantes. Después la exgobernadora confesó que había abierto en 4 años de gestión 65 nuevas escuelas. Se olvidó decir que mientras abría 65 escuelas, que sí, probablemente yo no las busqué ni las encontré, pero bueno, supongamos que abrió 65 escuelas. Les recuerdo que mientras tanto cerraba 37 escuelas rurales, así que la verdad que mejor que no hable de números. Nosotros llevamos 3 años y medio de gestión, pero hubo 1 año y medio o 2 donde tuvimos pandemia, donde resultó muy difícil construir, donde resultó muy difícil hacer actividades vinculadas también con la organización del Estado. Bueno, resultó muy difícil todo, así que no sé si contar que de estos 3 años y medio fueron 2 de gestión en condiciones relativamente normales, 1 y medio, no lo sé, pero en ese tiempo vamos a haber hecho el triple de escuela de la que hizo Vidal. Miren, abrimos escuelas, ese centro de atención primaria de la salud que estamos haciendo en Chivilcoy, a pesar de no tener el gobierno municipal, que como bien dice Coti, y como corresponde, después se lo vamos a entregar a un gobierno municipal, aunque sea de la oposición. Yo creo que va a ser por poco tiempo, Coti, porque también en las políticas locales hay que empujar para un mismo lado. Nosotros nos dedicamos a ampliar los derechos. El derecho a la salud forma parte de 145 centros de atención primaria de la salud que hemos abierto en la provincia. El otro día hacíamos los cálculos, sin descontar lo de la pandemia, una escuela cada 8 días, un centro de atención primaria de la salud cada 9 días. Si nos preguntan, una ambulancia cada 7 días hemos distribuido en la provincia de Buenos Aires, de alta complejidad. Acá tenemos a Germán, compañero intendente. Si quieren, vayan a ver su distrito. ¿Qué pasa cuando se gobierna con la misma concepción? Y cuando nos preguntan para qué nos presentamos a elecciones, para qué se presenta Germán, para qué se presenta Coti, para qué vamos por la reelección, para qué lo queremos a Sergio de presidente, la respuesta es porque nos parece poco una escuela cada 8 días. Queremos abrir más escuelas más rápidamente. Y si esto hicimos en un periodo donde tuvimos pandemia, guerra, sequía, imagínense lo que podemos hacer si seguimos trabajando, nación, provincia, municipios, ampliando derechos. Tenemos que hablar con los sectores de la producción, porque es claro que hemos puesto de nuevo el Banco de la Provincia de Buenos Aires a funcionar como lo que tiene que ser, que es un banco que no es mío, no es del gobierno, es del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Hoy la cuenta de DNI la tiene 1 de cada 3 bonaerenses. 7 millones de cuentas de DNI, reintegros, cuenta de DNI en los comercios, son muchísimas políticas y muchas de esas las han criticado. También tenemos que dedicar este tiempo para defender lo que hemos hecho, porque me acuerdo cuando lanzamos
los viajes de egresados. ¿Se acuerdan que hicieron un escándalo? Y yo les voy a decir por qué hicieron un escándalo. Porque hay una razón que la verdad que es inconfesable, pero creo que es la razón profunda por la que se quejaron tanto. Los viajes de egresados que había en la provincia de Buenos Aires, todos saben porque son una tradición, son casi un folclore de nuestro país y de nuestra provincia, el viaje de egresados. ¿Saben cuántos pibes y pibas se iban de viaje de egresados en nuestra provincia de Buenos Aires? 1 de cada 4. 1 de cada 4. Y los restantes 3 ahí estaban despidiendo muchas veces a los compañeros y compañeras que se podían ir en el ómnibus. Era una barrera económica que tenían. Pero no solo se iban 1 de cada 4, sino que se iban de viaje egresados o a Bariloche o a Córdoba u otras provincias. Nosotros, este programa que tanto les molestó, tuvo 2 resultados que ya están visibles. Yo decía que ahora con este programa, habíamos aumentado la proporción de pibes y pibas que podían irse de viaje egresados y que no tenían esa muralla china, ¿no?, que impedía que llegaran vastos sectores, la mayoría, que llegaran a poder hacer algo tan importante para un momento tan importante de la vida como el fin de la secundaria, terminar un ciclo, empezar el que viene, despedirse del grupo, despedirse de una etapa de su vida. Bueno, antes decía que habíamos aumentado, pero el otro día Augusto Costa, nuestro ministro de Producción, me decía que hay inscriptos en los viajes egresados de la provincia 180.000 pibes y pibas. Son... a la costa, ¿no? Al partido de la costa. Bueno, pero no solo ahora es más de la mitad los que se pueden ir de viaje, sino que aunque les duela, aunque les cueste entenderlo, aunque no les guste, se van de viaje de fin de curso a la provincia de Buenos Aires, que hoy es el principal destino de viaje de fin de curso de la Argentina. Así que ustedes van, lo disfrutan y le dan laburo al que lo necesita, porque esos destinos turísticos en temporada baja, en invierno, cuando no es verano, no tienen laburo. Así que yo entiendo que les moleste eso, que les moleste también las casas de la provincia de Buenos Aires. Mirá, Coti, con esto de las casas de la provincia de Buenos Aires tenemos 55 distritos que están construyendo una casa de la provincia de Buenos Aires. Han puesto el grito en el cielo, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a hacer una inversión tan grande? Primero que es un ahorro, porque hoy alquilamos un montón de oficinitas sueltas en cada pueblo y a veces en lugares distantes, en malas condiciones para los trabajadores y trabajadoras, pero lo hemos discutido mucho, que está bien centralizar, que está bien mejorarlo tecnológicamente, que está bien acercarle el Estado provincial a cada uno y cada una de los vecinos de toda la provincia de Buenos Aires. Pero llegué al final a la conclusión de que hay una explicación perfecta que justifica por qué estamos haciendo Casa de la Provincia y por qué la tenemos que hacer en cada uno de los municipios de la provincia. Porque no es un invento nuestro. Ya había una Casa de la Provincia de Buenos Aires y nadie se quejaba de que hubiera una Casa de la Provincia de Buenos Aires, que era la que estaba en la ciudad de Buenos Aires, porque parece que si la inversión del gobierno provincial es para favorecer a los porteños, está muy bien, pero si es para beneficiar al pueblo de la provincia de Buenos Aires, entonces es un gasto que no corresponde, está muy mal. Es exactamente al revés. El gobierno de la provincia de Buenos Aires no tiene que estar cerca de la capital federal, tiene que estar cerca de cada uno de los municipios de nuestra provincia. Y es lo que hoy comentaba Coti, también cuando hablábamos con los medios, con la prensa local, estuvimos en la radio también diciendo exactamente lo mismo. Lo que hay que terminar es con una idea donde la provincia de Buenos Aires reproduce ese centralismo, esas ideas unitarias, esas ideas de concentración que son las que tanto mal le hicieron al país. Muchas veces no se sabe, ¿no? Porque el país parece que está dividido entre el interior, que son las demás provincias, y la capital. Y no se sabe dónde está la provincia de Buenos Aires. Yo lo he dicho en todos lados, lo digo cuando me lo preguntan, la provincia de Buenos Aires es parte del interior de la Argentina. Somos parte del interior de la Argentina. No nos sirve un país unitario,
no nos sirve un país centralista, nos sirve un país federal y tenemos que recuperar para la provincia la coparticipación, tenemos que recuperar lo que le falta a la provincia, la infraestructura, todas las deudas que tenemos con nuestro pueblo, con nuestra provincia, con el interior de nuestra provincia, y eso es hacer políticas que no distingan entre bonaerense de primera y bonaerense de segunda. Lo dijimos cuando empezamos el gobierno, lo estamos haciendo estos 4 años. Por eso hay caminos rurales, por eso hay policía rural, por eso abrimos las escuelas rurales, por eso estamos haciendo sedes universitarias en toda la provincia, por eso fortalecemos los parques industriales. Necesitamos que un pibe o una piba que nace en Chivilcoy, que nace en cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires, tenga las mismas oportunidades que tiene aquel que nace cerca de los centros urbanos más concentrados. Y por eso también, cuando quieran explicar para qué estamos y cuál es la diferencia, cuando le dicen que todos los políticos son iguales, a mí me gusta tomar el Conectar Igualdad, por ejemplo. El Conectar Igualdad del 2010 al 2015 le distribuyó a los pibes y pibas de toda la Argentina, del secundario, una computadora. Hoy un chico, ya un muchacho joven que es empresario, que tiene una empresa de software, que contrata acá en Chivilcoy, que contrata a 15 laburantes de Chivilcoy para hacer tecnología, comentaba que empezó con la computadora del Conectar Igualdad. Yo sé que a muchos les molesta, pero esa computadora la posibilitó, la facilitó y la entregó Cristina Fernández de Kirchner. Y después vino un gobierno de todos esos que decían que odiaban a Cristina, pero lo que odiaban era un pueblo que tuviera los derechos, porque lo que hicieron fue sacarle la computadora a millones de pibes y pibas que después pasaron una pandemia. Yo la verdad que hoy estoy realmente orgulloso de poder haber puesto el Conectar Igualdad por primera vez. Como no nos alcanzaba lo que venía de Nación, hicimos el Conectar Igualdad bonaerense, ¿no? Y lo estamos distribuyendo a todos los pibes y pibas del último año del secundario. Por eso me parece que ahí tenemos una claridad, pero perfecta. Yo cuando entrego una computadora pido disculpas, porque esa computadora la tendrían que haber tenido en 2018. Y pasaron la pandemia. El pibe que hoy está en último año, en 2018 tendría que haber recibido en su primer año esa computadora, que se la sacaron de las manos, que se la arrebataron. Y eso también me parece que es una cuestión que hay que decir a nivel discursivo, porque es la realidad. El gobierno anterior que hizo ajuste, que nos privó de hasta las obras de las escuelas, que hizo todas esas barbaridades, la verdad que fue un gobierno lleno de plata. Hoy podemos decir que alcanza o no alcanza un recurso, pero fue un gobierno que tomó deuda en dólares como nunca antes, 100.000 millones de dólares, después 50.000 millones de dólares del fondo. El problema no es que la plata no estaba, el problema es que la usaron para otra cosa y sobre todo que la usaron para otro sector social, que no tiene que ver ni con los laburantes, ni con los sectores vulnerables, pero tampoco tiene que ver con los sectores medios, tampoco tienen que ver con los sectores productivos, tampoco tienen que ver con los emprendedores, con las pymes, tampoco tienen que ver con los empresarios. Usaron esa plata para la timba y la especulación financiera, la usaron para la fuga de capitales y por eso no hubo más computadoras, porque emplearon los recursos para otra cosa y lo que les molestaba era ampliar los derechos. Así que hoy ahí tenemos una explicación perfecta, un ejemplo perfecto de por qué queremos seguir siendo gobierno, porque durante los 4 años de Macri no solo no se distribuyó una computadora, sino que las que había no pagaban ni el service, no pagaban ni las licencias y dejaron de funcionar. Nosotros
encontramos como 100.000 computadoras del Conectar Igualdad que estaban fuera de funcionamiento porque ni siquiera querían pagar el mantenimiento para que funcionaran las computadoras. Le quitaron algo que los pibes y pibas necesitaban, que necesitaban en toda la provincia de Buenos Aires. Le cambia la vida muchísimo a alguien que está terminando el secundario, tener o no tener un instrumento esencial como es la computadora personal. A todos los pibes y pibas, cuando uno le da una computadora y le pregunta qué vas a hacer, te dicen quiero seguir estudiando, quiero estudiar o en un terciario, o tal vez quiero laburar, quiero hacer... Ninguno te dice me voy a guardar en mi casa, no me interesa nada, estoy desinteresado, odio la vida, odio el mundo y me quiero ir del país. En la provincia de Buenos Aires te dicen lo contrario. Te dicen que quieren seguir estudiando, te dicen que quieren ir a la universidad, te dicen que quieren laburar, te dicen que quieren armar un emprendimiento, te dicen que quieren seguir produciendo para nuestra provincia. Pero con computadora es muy distinto. Así que le arrebataron y le privaron un derecho real, efectivo, a millones de pibes y pibas de nuestra provincia y de nuestro país. Por eso me parece que cuando nos vienen a insertar en la cabeza, instalar que esta elección lo que vamos a encontrar es desinterés, decepción, que la gente no quiere moverse, que la gente no quiere ir a votar, que la gente no quiere salir. Yo entiendo que son etapas complicadas, entiendo que a veces son confusas, entiendo que hay un mensaje, pero también veo que hay una política y que hay una campaña destinada a que esto sea así, que eso pase. Esa es la campaña de la derecha. Tengan en cuenta que si la gente no quiere ir a votar o no va a votar, el que gana es la derecha, los que ganan son los de la derecha, los que ganan son ellos. Entonces, me parece que contra lo que tenemos que batallar también está un poco adentro nuestro, para aquel que está un poquito desmotivado, descorazonado, que piensa que bueno, que nos vamos a encontrar, o enojo, puteada. Miren, podemos encontrar un montón de cosas, pero yo no tengo ninguna duda que acá en Chivilcoy, en toda la provincia de Buenos Aires, tenemos muy claro lo que se nos viene si perdemos esta elección, lo que se le viene al pueblo si se pierde esta elección. Tenemos muy claro lo que venimos a defender y tenemos tremendamente claro lo que venimos a hacer. Venimos a sacar esta provincia adelante, venimos a terminar lo que empezamos, venimos a seguir ampliando los derechos, venimos por más universidades, por más computadoras, para que siga el Cunita, para que haya más centros de salud, para que Chivilcoy la vuelva a gobernar el peronismo, para que en toda la provincia, convirtamos a los y las bonaerenses en lo que son el motor y la locomotora productiva de la Argentina, cuna del peronismo, cuna de los derechos, cuna de Eva, cuna de Perón, cuna de Cristina. Por lo tanto, compañeros y compañeras, tenemos por qué, tenemos para qué, sabemos cómo, vamos a ganar esta elección, vamos a disputar, vamos a llevar la boleta tiene que ser en Chivilcoy, en la provincia y en la nación, la boleta tiene que ser la boleta del peronismo. ¿Es la derecha o son los derechos? Nosotros sabemos de qué lado estamos y nuestra gente también. Hay que ir a buscarla, hay que acompañarla, hay que darle ánimo, hay que darle autoestima, hay que darle fuerza y decirle que estamos al lado de ellos y que vamos a dar batalla. Muchísimas gracias, fuerza Coti, fuerza compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Trabajo y obras para la familia, con el proyecto de Universal.